¿Se acuerdan, chicos, que en la clase pasada estábamos viendo eh, las ecuaciones, ¿verdad?, que rigen los motores de los turbojet, ¿verdad? Y llegamos a esto que estaba acá, ¿verdad? Estábamos analizando cómo es un turbojet real, ¿verdad? Que en realidad el difusor tiene un rendimiento, el compresor tiene un rendimiento, la turbina y también la tobera. Entonces no es isentrópico como dice el Sengel, sino que tiene esta forma real. Y analizamos un ejemplo resuelto. Después, acá Profe, mientras analizamos, surgió, ¿verdad? permiso, profe. Sí, No decimos. sé si vos estás mostrando algo, pero no está compartiendo pantalla. Espera que un ratito. Ahí está. Ahí ya está. Sí, ahí ya se ve, profe. Ahí ya Muchísimas está. gracias. Bueno, entonces empiezo otra vez. Estábamos viendo las ecuaciones que rigen los motores turbojet, ¿verdad? La vez pasada. Y llegamos a esta ecuación, ¿verdad? Eh, a esta ecuación que dicen, ¿verdad? P sub 1 sobre P sub A, C sub algo a 12 sub P, T sub A, rendimiento del difusor más 1, A la gamma menos 1. Sustituyendo C sub P, que es eh, esto, ¿verdad? Velocidad del sonido igual a gamma por raíz de gamma por RT. Entonces, yo les dije qué es lo que ocurre con el sonido, ¿verdad? Cuando el sonido, digamos, existen, digamos, velocidades cercanas a la velocidad del sonido, como son la velocidad de los aviones. Acuérdense, la velocidad del sonido en el aire normal a presión y temperatura normales es 320 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, la velocidad del sonido, chicos, depende de la temperatura. Y es más, las ondas de sonido hacen, ¿verdad?, que varíe la densidad del gas, ¿verdad? Entonces, como nosotros estamos tratando con un problema termodinámico y a nosotros nos importa lo que es el volumen, ¿verdad? Y ustedes saben que el volumen afecta la densidad, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, cuando estamos a velocidades cercanas a la velocidad del sonido, ¿verdad?, se estudia lo que es el efecto de la onda del sonido que justamente hacen variar las propiedades de la sustancia termodinámica. En este caso, varían las propiedades del aire, ¿verdad? Que ustedes saben que todos estos motores son motores donde se consideran que es aire estándar, o sea, se considera que lo que está corriendo dentro de la turbina es aire como gas perfecto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que hacer unas correcciones por velocidad del sonido. Entonces yo les dije que le iba a demostrar esto, velocidad del sonido igual a gamma por RT. Gamma es C sub P sobre C sub B, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es la razón entre el calor específico a presión constante y a volumen constante, ¿verdad? ¿Está bien? R es la constante en este caso es aire, si es 0,282 kilogramos por eh, eh, kilojoule por kilogramo por grado Kelvin, ¿verdad? Y la temperatura es la temperatura a la cual está el gas.
Entonces, para entender esto y esta ecuación, ¿verdad? Que viene acá, dice P1 sobre P A es 1 más rendimiento gamma menos 1 sobre 2 por match al cuadrado. Acá MA es el número de match, ¿verdad? ¿Y qué es el número de match? Es la relación que hay entre la velocidad del gas y la velocidad del sonido. ¿Está bien? Entonces, para explicar eso, seguramente ustedes ya habrán dado en alguna materia, ¿verdad? Porque esto es, digamos, tienen ustedes una materia que trata justamente de todo lo que es efecto del, ¿cómo es? La parte sería el estudio digamos, del efecto del aire sobre sobre las formas de los cuerpos, justamente, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama la materia, ¿verdad? Pero yo les voy a dar nomás, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestro libro de Sengel, tenemos este capítulo, ¿verdad? Es muy está muy bien explicado en el Sengel, ¿verdad? ¿Por qué la velocidad del sonido es igual a raíz de gamma por RT? Y está el número de Mach y todo eso. Esto es para que ustedes entiendan nomás, chicos. Yo no vamos a dar problema este es el capítulo 17 del Sengel. ¿Me comprenden? Es para saber de dónde sale la fórmula. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En varias partes del libro que estamos viendo aparece la entalpía, ¿verdad? Con un número 0, ¿verdad? Al lado. H sub 0 es igual a H más B cuadrado sobre 2. Cuando a la entalpía se le suma el valor del número que nos representa la energía cinética, ¿verdad? Que es B cuadrado sobre 2. Si H está en kilojoules por kilogramo, ¿verdad? O sea que acá es todo dividido la masa, ¿verdad? A este número H más B cuadrado sobre 2 se le llama entalpía de estancamiento, ¿verdad? ¿Y qué particularidad tiene, ¿verdad? Que cuando uno estudia motores que se mueven, ¿verdad? A muy alta velocidad, como son el caso de los motores turbojet que estamos estudiando. Entonces, es más útil la entalpía de estancamiento, ¿verdad? Porque acá uno no puede, ¿verdad? Como hacíamos en esos problemas de termodinámica 1, ¿verdad? Desechar, ¿verdad? Porque la velocidad esta es muy grande. Estamos hablando de 800 kilómetros por hora promedio, ¿verdad? 250 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, de ahí surge lo que es la entalpía de estancamiento, esta definición, ¿verdad? Por eso es que van a ver en el libro de Zinc, en varios problemas dice H sub 0. Esto es la introducción a lo que es entender un poco digamos, el efecto que tiene digamos, el efecto que tiene justamente el sonido, ¿verdad? A estas velocidades y por qué en los aviones, ¿verdad? Nosotros cuando éramos más, ¿verdad? Más pequeños, ¿verdad? Veíamos que, bueno, estaban los aviones supersónicos, ¿verdad? Que a veces venían acá aviones
aviones acá de los países vecinos, ¿verdad? Y se escuchaba de repente cuando volaban esos aviones, se escuchaban como que había una explosión, ¿verdad? Y esa explosión era cuando el avión superaba los 320 metros por segundo, o sea, superaba la barrera de la velocidad del sonido. Bueno, y este capítulo 17 no nos explica eso. Entonces, eso es lo que es la entalpía de estancamiento, ¿verdad? Cuando un flujo, ¿verdad? Un flujo de sustancia termodinámica pasa a través de cualquier elemento como un difusor o una tobera, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? H1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2 es igual a H2 más B sub 2 al cuadrado sobre 2. Esto es la primera ley de la termodinámica. Entonces se dice que la entalpía de estancamiento 1 se conserva, es igual a la entalpía de estancamiento 2, ¿verdad? Porque ustedes saben que acá, en una tobera, ¿verdad? La velocidad 1 es, digamos, es muy pequeña, ¿verdad? En una tobera ideal, ¿verdad? Y la velocidad 2 es máxima, ¿verdad? Era lo que era al contrario de lo que era un difusor, ¿se acuerdan? Bueno. Si uno tiene, por ejemplo, un difusor, ¿verdad? Nosotros tenemos que H1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2 es igual a H2 solamente, ¿verdad? En un difusor ideal en que, ¿verdad? La velocidad a la salida del difusor es igual a 0. Entonces, podemos decir, ¿verdad? Que H1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2 en un difusor ideal sería igual a la entalpía de estancamiento. ¿Está bien? Entonces, la entalpía de estancamiento representa la entalpía de un fluido cuando es llevado al reposo adiabáticamente. Todas estas toberas y difusores, chicos, ¿verdad? Se pueden considerar adiabáticos. Acuérdense de eso. Entonces, cuando uno le lleva al fluido a una velocidad de reposo, una velocidad 0, entonces, ¿verdad? Decimos que el fluido está, digamos, en su, el valor justamente de la entalpía acá es igual a su entalpía de estancamiento. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, va a ser, este H2 va a ser el máximo valor de la entalpía posible porque V2 va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, por eso, todo lo que ustedes vean con este su índice O, ¿verdad? Durante un proceso de estancamiento, la energía cinética se convierte en entalpía. Energía interna más energía de flujo, ¿verdad? O sea, toda esta velocidad, ¿verdad? Con que venía acá en ese difusor, ¿verdad? Desaparece, ¿verdad? Y, digamos, se convierte en entalpía pura. ¿Se dan cuenta? Entonces, la energía cinética del fluido se convierte en entalpía, lo que resulta en un aumento de la temperatura y la presión del fluido. A las propiedades de un fluido en un estado de estancamiento se le llama propiedades de estancamiento. Y así se habla: temperatura de estancamiento, presión de estancamiento, densidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, verdad? H sub 0, ¿verdad? Acuérdense, en un gas ideal, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿verdad? Cuando un fluido se aproxima a un gas ideal, ¿verdad? Con calores específicos constantes, podemos reemplazar la entalpía por C sub PT, ¿verdad? Entonces, C sub PT sub 0 va a ser igual a entalpía de estancamiento C sub PT más B cuadrado sobre 2.
¿verdad? Esto dividido C sub P nos da T sub 0, T más B cuadrado sobre 2C sub P. Entonces, esto es la temperatura de estancamiento, ¿verdad? Y representa la temperatura que adquiere un gas ideal cuando se lleva al reposo adiabáticamente. O sea, se lleva al reposo significa que, digamos, entra, digamos, en un ducto, ¿verdad? Ya sea un difusor o lo que sea, ¿verdad? Y su velocidad se hace cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos entonces? ¿Verdad? Tenemos, al producirse eso, tenemos una diferencia de presión. Nosotros estamos en un estado real, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Si fuese, ¿verdad?, totalmente reversible, ¿verdad?, tendríamos una presión de estancamiento isentrópico P sub 0, ¿verdad? Pero, digámoslo así, el valor real de donde se sitúa el estado termodinámico es un poco a la derecha, ¿verdad?, que es el estado de estancamiento real, ¿verdad? Entonces, de aquí, chicos, podemos calcular la presión de estancamiento, ¿verdad?, la densidad. Vieron acá esto de la presión, la densidad del estancamiento, ¿verdad? Y la idea es llegar a nuestra famosa fórmula que velocidad del sonido es igual a raíz de gamma RT, ¿verdad? Entonces, acá el libro nos da un ejemplo de si tenemos un avión volando a 250 metros sobre segundo, ¿verdad?, que ya es una velocidad muy cercana, ¿verdad? 320 es a una altitud de 5.000, donde la presión atmosférica es 54 kilopascal y la temperatura es 255 Kelvin. Primero, el aire en el ambiente se desacelera en un difusor, dice, antes de ingresar al compresor. Esto está representando un motor turbojet, ¿verdad? Suponiendo que tanto el difusor como el compresor son isentrópicos, determinen la presión de estancamiento a la entrada del compresor y el trabajo requerido del compresor por unidad de masa, si la relación de presiones de estancamiento es de 8. Entonces, suponer, ¿verdad?, que el aire es gas perfecto, C sub P 1,005 y K, que es en nuestro libro Marcin, es gamma, ¿verdad? 1,4. Entonces, vimos recién, ¿verdad?, que podemos calcular la temperatura, ¿verdad? Esto sería, en condiciones isentrópicas, la presión de estancamiento a la entrada del compresor puede determinarse de la ecuación 17.5 que está acá. Está bien. Entonces, el objetivo es determinar la presión de estancamiento, pero para determinar la presión esa, que sería la presión que está acá, ¿verdad?, la presión de estancamiento, ¿verdad?, necesitamos conocer la temperatura de estancamiento. Entonces, usamos la fórmula anterior, ¿verdad? Las dos que se usan son la de 17.5 y la de 17.4, que recién vimos cómo se deduce. T sub 1, T sub 1 al cuadrado más B sub 1 al cuadrado 12 sub P. Para 250 metros sobre segundo te da 286 grados Kelvin, es la temperatura de estancamiento. Entonces, la presión de estancamiento por la fórmula 17.5 nos da 80,77 kilopascal. Entonces,
ustedes ven que supuestamente estaba a una presión atmosférica de 54, ¿verdad? Pero, ¿verdad? La presión de estancamiento es 80,77. Entonces vemos que la temperatura se va a elevar, ¿verdad? De 255 Kelvin va a pasar a 286 Kelvin, o sea, 31 grados, ¿verdad? Y la presión va a aumentar 26,72. Esto es el fruto, digamos, de que este difusor isotrópico ideal, ¿verdad? Toda la energía que estaba acá, la energía cinética que traía esto, ¿verdad? Al llegar acá se transforma en entalpía pura. Entonces, al transformarse ahí, aumenta la temperatura y la presión. El trabajo total del compresor, ¿verdad? Tenemos que calcular la temperatura en el punto 2 para hacerlo, ¿verdad? Para hacerlo, entonces, ¿verdad? Tenemos como dato que la relación de presión, presión de salida sobre presión del compresor era igual a 8. Entonces, de la fórmula, como dice que isotrópico, ¿verdad? TO2, que es temperatura de estancamiento 2 igual a temperatura de estancamiento 1, presión de estancamiento 2 sobre presión de estancamiento, 519 Kelvin va a ser la temperatura. Entonces, ¿verdad? Sin considerar los cambios de energía, el trabajo de entrada del compresor, ¿verdad? Va a ser igual a T sub O2 menos T sub O1, ¿verdad? Por C sub P. ¿Está bien? Se le va a tener que dar 200, casi 234 kilojoules por kilogramo de trabajo para que esto funcione. Nótense ustedes que cuando calculamos el trabajo del compresor, ¿verdad? Ya no es necesario, cuando estamos hablando con propiedades de estancamiento, ¿verdad? Ya no es necesario calcular lo que es la variación de velocidad ni nada por el estilo, porque todo lo que es propiedad de estancamiento, ¿verdad? Ya incluye la H más B cuadrado, incluye ya la energía cinética. Bueno, y acá viene la velocidad del sonido, chicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno tiene, ¿verdad? Un fluido compresible como es el aire, ¿está bien? No estamos hablando de hidráulica acá. Acá estamos hablando de gases, ¿está bien? Un gas, como ejemplo, es el aire, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un émbolo, ¿verdad? Que está presionando un gas, ¿verdad? Y este émbolo, al presionar esto, ¿verdad? Suponemos que este émbolo, ¿verdad? Hace un ruido, ¿está bien? Que esto es muy parecido, ¿verdad? A lo que ocurre en cualquier motor, ¿verdad? En cualquier motor térmico, ¿verdad? Lo que pasa es que a presiones y temperaturas, digámoslo así, normales, ¿verdad? No hace falta hacer esta corrección, ¿verdad? Pero si esto que está acá se está moviendo a una velocidad de 250 metros por segundo, tenés que corregir, ¿verdad? La densidad y las propiedades termodinámicas, ¿verdad? Por el efecto de la onda de sonido. ¿Y qué es lo que hace la onda de sonido? Yo les invito a leer, ¿verdad? Básicamente es, la onda de sonido viaja, ¿verdad? El émbolo, al comprimir el gas, viaja con una velocidad c. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta onda de presión presiona las moléculas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, está viajando a una velocidad, ¿verdad? Que hace que
se ven afectadas la densidad, la presión, todas las propiedades termodinámicas. Entonces, ¿verdad? Lo que queremos calcular es cuánto es, en cuánto se puede, cómo se puede cuantificar esa, digamos, esa diferencia que hay entre la velocidad, digamos, la velocidad de lo que está ocurriendo acá en esta parte que está afectada, ¿verdad? Por la onda de sonido, porque esto está viajando a una velocidad c, y la parte del fluido donde el sonido todavía no llegó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? La deducción, y es justamente hacer justamente la ecuación de conservación de la masa, ¿verdad? La masa del gas que está afectado, ¿verdad? Que está acá a la izquierda, tiene que ser igual a la masa que está a la derecha por la ecuación de continuidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, verdad? La masa que está a la izquierda se mueve acá, ¿verdad? Se mueve, ¿verdad? Con un m punto igual a densidad por área por velocidad c de la onda, ¿verdad? Esto es acá. Esto se está moviendo acá, ¿verdad? Sin embargo, acá, en la parte donde ya está afectado, ¿verdad? El caudal es una densidad más un diferencial ρ, ¿verdad? Por la misma área, ¿verdad? Y por el valor que se está moviendo, ¿verdad? C, ¿verdad? Menos un diferencial velocidad, ¿verdad? Porque acuérdense que este émbolo se está moviendo con una velocidad, ¿está bien? Con una velocidad v, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Cancelamos A acá, ¿verdad? Y descartando los términos, esta ecuación se reduce a C diferencial ρ igual a menos ρ diferencial velocidad igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ningún trabajo o calor atraviesa las fronteras del volumen de control. Y puede expresarse cualquier cambio de energía potencial. Entonces, energía en la entrada tiene que ser igual a energía en la salida. Entonces, H más C cuadrado sobre 2 es H más diferencial H. Esto es primera ley para un volumen de control, ¿verdad? Más la velocidad, ¿verdad? Esto es la zona donde está con velocidad C, ¿verdad? Y el otro es C menos diferencial V, que es la zona que está afectada, donde, digamos, ya fue afectada por el efecto del sonido, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Si es que desarrollamos todo, ¿verdad? Eliminando los términos diferenciales de segundo orden, nos queda diferencial H menos C diferencial velocidad igual a 0. Entonces, la amplitud de la onda sónica es muy pequeña y no provoca ningún cambio significativo en la presión o en la temperatura del fluido. Por ello, la propagación de una onda sónica no solamente es adiabática, sino que también es aproximadamente isentrópica. Entonces, recordando lo que dimos, ¿verdad? Repasamos otra vez hace poco. T diferencial H igual a diferencial H menos V diferencial P, donde volumen es igual a 1 sobre ρ, nos queda diferencial H igual a diferencial P sobre ρ, si diferencial S es igual a 0. Al combinar las ecuaciones A, V y C, ¿qué tenemos? C es diferencial, C al cuadrado es derivada de la presión con diferencial presión sobre diferencial ρ, a entropía constante, ¿verdad? O C al cuadrado es diferencial, derivada parcial de la presión con respecto a la densidad
para ese constante, ¿verdad? Entonces, acá se puede demostrar, ¿verdad?, que esto, ¿verdad?, si lo hacemos, ¿verdad?, también a temperatura constante es C cuadrado K diferencial P sobre ρ, donde K es C sub P sobre C sub B, ¿verdad? Entonces, recordando que la ecuación del gas ideal es P igual a B RT y B es 1 sobre R, ¿verdad? La derivada de la ecuación nos da este valor, ¿verdad? La derivada de esto, la derivada de P, si ustedes derivan con respecto a T, ¿verdad?, la derivada de P es justamente con respecto a T es R, ¿está bien? Derivada de esto con respecto a ρ es, perdón, derivada con respecto a ρ, ¿verdad?, sale esto y queda KRT. De ahí te queda C igual a KRT. ¿Qué significa esto? Que la constante del gas R tiene un valor determinado para un cierto gas y que la razón de calor específico de cada un gas es en la mayoría de los casos una función de la temperatura. Se puede observar que la velocidad del sonido en un cierto gas ideal está en función únicamente de la temperatura. O sea, K y R son constantes, ¿verdad? Entonces, C, la velocidad del sonido, ¿verdad?, depende de la temperatura a la que está el gas, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad?, esta es la ecuación esta que estaba en el libro en inglés, ¿verdad?, que ahí decía raíz de gamma RT, ¿verdad? De ahí definimos lo que es el número de Mach, justamente para poder estudiar los, cuando estamos estudiando estos motores turbojet, ¿verdad? Necesitamos una referencia, ¿verdad?, porque realmente vemos que el sonido hace que se modifiquen las propiedades termodinámicas dentro, ¿verdad?, de un motor que está volando a velocidades cercanas al sonido, ¿verdad? Entonces ahí viene el número de Mach, que es el volumen, bueno, la velocidad a la cual está, digamos, velocidad real del fluido, ¿verdad?, y la velocidad del sonido en el mismo ruido, ¿verdad?, en el mismo estado. Entonces, de ahí vienen las famosas consideraciones que si vos tenés un avión que es subsónico, ¿verdad?, como son la mayoría de nuestros aviones acá en Paraguay, ¿verdad?, entonces la velocidad Mach es menor que 1, ¿verdad? Supersónico, la velocidad Mach es mayor que 1, ¿verdad? Supersónico es mayor que la velocidad, ¿verdad? Y hipersónico, ¿verdad?, cuando la velocidad es mucho mayor. Estos son los Blackbeard y todo eso. ¿Está bien? Entonces, vemos, por ejemplo, ¿verdad?, que cuando queremos ver, ¿verdad?, ingresa aire a una velocidad de 200 metros sobre segundo, ¿verdad?, en un difusor, ¿verdad?, calcular la velocidad del sonido y el número de Mach si la temperatura es 30 grados. Entonces, directamente tomamos los valores R, ¿verdad?, y la tabla de calores específicos, ¿verdad?, a 30 grados, la tabla del aire, ¿verdad? Entonces vemos que la velocidad del sonido a 30 grados centígrados, ¿verdad?, que es, acuérdense, 30 grados centígrados de 273 más 30, 303, ¿verdad? 349 metros sobre segundo. El número de Mach es V sobre C. 200 metros sobre segundo dividido 349, 0,500, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que el número de Mach es menor que 1, ¿verdad? Y un avión que tiene un difusor a la entrada de su motor como este,
¿verdad? Es un avión, o sea, es subsónico. ¿Está bien? Entonces, esto es para que ustedes vean nomás de dónde salía todo eso, ¿verdad? Que yo les había prometido, ¿verdad? Les recomiendo que lean de nuevo esto. Después hay mucho más, ¿verdad? Después hay mucho más. Hay un análisis, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 17 del libro, ¿verdad? Entonces, hay un análisis mucho más profundo, ¿verdad? Pero hasta ahí para entender, ¿verdad? Primero, que el sonido es la velocidad del sonido en función de la temperatura del gas, ¿verdad? Y qué es lo que es el número Mach, ¿verdad? Que ustedes sí o sí tienen que saber, chicos, porque son estudiantes de ingeniería aeronáutica. Y bueno, eso era para explicar de dónde venía esto, del número de Mach, ¿verdad? Y este que está acá, C sub P, este que está acá es de la definición. C sub P menos C sub V es igual a, ¿verdad? A R, ¿verdad? Entonces vos reemplazás ¿verdad? C sub V por gamma sobre C sub P y te da este valor, ¿verdad? Eso es así. Y acá es donde entra el valor, ¿verdad? Que cuando hacemos un problema, ¿verdad? Y digamos estamos en valores cercanos al valor, la presión se ve afectada por la velocidad del sonido. Por eso acá aparece el número de Mach. ¿Me comprenden? Entonces, el número de Mach, acuérdense, es la velocidad del fluido, la velocidad real, dividido la velocidad del sonido para ese mismo fluido, ¿no? Está bien. Era para entender eso nomás, porque la otra vez vimos y no pudimos, no sabíamos de dónde salía, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Eso es para entender entonces de dónde sale, ¿verdad? Muy bien. El problema 4, ¿verdad? Nos dice es un problema de aplicación, ¿verdad? De todos los conceptos que vimos, ¿verdad? Un avión turbojet vuela con una velocidad de 1000 kilómetros por hora y, digamos, induce aire a un ratio de 50 kilos por segundo. El flujo, ¿verdad? El flujo de combustible, el ratio de combustible en el aire es 52 y la expansión de los gases ocurre a la presión ambiental. El valor del poder calorífico del fuel, ¿verdad? El poder calorífico inferior es 43.100 kilojoules por kilogramo. Para máximo empuje, ¿verdad? ¿Verdad? Para el máximo empuje del vuelo, ¿verdad? El ratio de la velocidad del jet es 0,5. Determine la velocidad del jet, el máximo empuje, ¿verdad? El empuje específico, la potencia de empuje
¿verdad? La eficiencia de propulsión térmica y la eficiencia total. Acuérdense, cuando vimos la introducción teórica, habían como 4 eficiencias. Acá hay 3, ¿verdad? Eficiencia propulsiva, térmica y eficiencia total, ¿verdad? Y el consumo, ¿verdad?, específico de combustible. Entonces, este es un avión que se va a 277,8 metros sobre segundo, chicos, ¿verdad? Entonces, nos dice que para llegar a la potencia máxima de empuje, ¿verdad?, la velocidad del jet a la salida tiene que ser igual, ¿verdad? Acá nos dice, para el máximo empuje, ¿verdad?, el ratio, ¿verdad?, tiene que ser igual a la mitad de esta velocidad. ¿Está bien? 277 dividido 0,5. Perdón, 277,38 dividido 0,5. ¿Qué significa esto, verdad? Que para el máximo empuje esto tiene que ser dividido un medio, o sea, esto tiene que ser igual al doble, 555,56, para que vos tengas la máxima potencia, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de ese sube, ¿verdad? Entonces, para calcular el empuje, acuérdense, es el combustible, la cantidad de aire más la cantidad de combustible, ¿verdad?, por la velocidad de salida, ¿verdad?, menos la cantidad de aire de entrada, ¿verdad?, porque el combustible se le adhiere se le agrega en la cámara de combustión recién, ¿verdad?, menos el aire que entra, ¿verdad?, por la velocidad del avión, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Aplicamos esto, 50 más, ¿verdad?, M sub F prima, ¿verdad?, lo que nos dio acá en inglés, ¿verdad?, acá donde dice air fuel ratio is 52 and the expansion of gases occurs up to ambient pressure. O sea, esto significa, ¿verdad?, que M sub F prima es 50 sobre 52. ¿Qué significa esto? Que la cantidad ¿verdad?, la cantidad de combustible que se le adiciona, vean ustedes, ¿verdad? Digamos que por cada 50 kilos por segundo, la cantidad de combustible es 0,9 kilos más o menos, ¿verdad? 0,9 kilos por segundo de combustible. Eso significa, ¿verdad?, 50 sobre 52, que no se entiende tan bien en inglés, ¿verdad? Entonces, esta es la velocidad de salida máxima, ¿verdad?, que es para el empuje máximo, ¿verdad?, menos esto te da el empuje. 14,42 kilonewton. Entonces, el empuje específico es el empuje en newton dividido por la cantidad de aire que entra en kilos por segundo. Eso significa empuje específico. La potencia de empuje, ¿verdad?, la potencia está en watt, ¿verdad? Y la potencia, acuérdense, ¿qué es la potencia, verdad? La potencia es igual al empuje por la velocidad. ¿Está bien? 14,42 por la velocidad del avión, ¿verdad? La velocidad del avión es 277,7. Acá están estas fórmulas que vimos acá, ¿verdad?, que vimos en la teoría. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo todas estas fórmulas? ¿Verdad? Que son, digamos, de hecho, ustedes no tienen que memorizar ninguna fórmula. O sea que si sale un problema como estos, ¿verdad?, los problemas ustedes van a tener, ustedes rinden con el libro abierto, ¿verdad? O sea que van a tener todo. Acá están todas las... Acá está, en la introducción teórica, acá está.
eficiencia de propulsión, ¿verdad? Acá está eficiencia de propulsión, ¿verdad? Eficiencia térmica, ¿verdad? Y la eficiencia total. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, es aplicar la fórmula, no es esto, ¿verdad? Esa es la ventaja de la educación virtual, ¿verdad? Que ustedes tienen todas las cosas y los problemas resueltos, todas las cosas tienen a su alcance, ¿verdad? Entonces, tenemos, ¿verdad? Eficiencia de propulsión, eficiencia térmica, donde entra el valor calorífico, ¿verdad? Y acuérdense que este FA significa relación fuel-aire, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. Y la eficiencia total, que es la relación de propulsión multiplicada por la eficiencia térmica, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Su eficiencia es bajísima. Miren vos lo que es la eficiencia térmica, 14,32%. Es eficiencia térmica, 14,32%. Eficiencia de propulsión, 66,66%. La cantidad de combustible que se utiliza es igual, ¿verdad?, a M sub F' por 3600 dividido el empuje. O sea, 3600, ¿verdad? ¿Qué viene a ser, verdad? O es la cantidad, ¿verdad? Para que esto nos dé, como esto está en segundos, ¿verdad? El 3600, porque una hora tiene 3600 segundos, ¿verdad? Entonces, tenemos el empuje, que es 14.423, ¿verdad? Por M sub F', que es 50/52, ¿verdad? Nos da 0,24 kilogramos por hora como valor de consumo específico total, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ¿verdad? Pueden ver todos los otros problemas, ¿verdad? Acá hay como 10 problemas resueltos, ¿verdad? No hay nada no hay nada raro, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Acá nos muestran otra vez un problema donde tenemos difusores, ¿verdad? Tenemos compresores, cámara de combustión, ¿verdad? Turbina, ¿verdad? Y tenemos la tobera, ¿verdad? Y, ¿verdad?, nos da otra vez los valores de eficiencia. O sea, acá tenemos ya otra vez, ¿verdad?, que el difusor y la tobera tienen tanto y tanto de eficiencia. O sea, esto es muy parecido al problema número 1, ¿verdad?, que vimos acá, que está acá, ¿verdad?, donde acá está, acá está nuestro problema número 1. ¿Se acuerdan que acá tenía problemas, ¿verdad? También nuestro compresor y nuestra turbina era de 0,84 y 0,82. Ustedes ya saben lo que es la eficiencia, ¿verdad?, de una tobera, de un compresor, de una turbina, ¿verdad? Es simplemente dividir esto, ¿verdad? Acá es H2 menos H1 dividida H2' menos H1. Eso es la eficiencia del compresor. Y para la turbina es al revés. O sea, es, ¿verdad?, es H3
¿verdad? Menos H4' dividido H3 menos H4. ¿Está bien? Entonces, quiero que vean estos problemas, ¿verdad? ¿Verdad? En el examen no va a salir nada que no esté, ¿verdad? En uno de estos problemas que está resuelto acá, ¿verdad? Y bueno, podemos nosotros o sea, podemos resolver todo esto igual, ¿verdad? Porque ustedes me pidieron la clase pasada que yo dé un resumen de qué es lo que tenemos que estudiar para el examen, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, por favor, vean todos estos problemas que están acá, ¿verdad? El problema 6, todos son muy semejantes. ¿Está bien? Son todos muy parecidos. El único problema, son 10 problemas resueltos, chicos. ¿Vieron? No va a salir nada más que esto. El único problema que es Argel es el problema 3, ¿verdad? Pero justo es un problema, digamos, que es de un turbofan, ¿verdad? Acá está. Este es el problema 3, ¿verdad? Dice, los siguientes datos se refieren a un turbofan, a un motor de turbofan doble, ¿verdad? En el cual la turbina baja presión. Este motor, chicos, tiene dos compresores que están en serie y cada compresor tiene su propia turbina, ¿verdad? Donde la turbina baja presión maneja un ventilador y la turbina de alta presión maneja el compresor, ¿verdad? Y, ¿verdad? Nos da todos los datos, ¿verdad? Muy bueno el problema, ¿verdad? Pero complica acá lo que es eficiencia politrópica del ventilador y del compresor, ¿verdad? Entonces, nos da unos valores de lo que es la eficiencia isentrópica, ¿verdad? Este problema yo no les voy a pedir, ¿verdad? Que resuelvan, ¿verdad? O sea, los 10 menos esto es que está acá. Un problema así que hable de, digamos, eficiencia politrópica y esas cosas, no le voy a pedir porque no nos da mal tiempo, ¿verdad? Para hacer esto, ¿verdad? Podemos comentar esto sin problema, comentar en una clase todo cómo es, de dónde viene, ¿verdad? Porque justo el ejemplo que tiene para lo que es el turbofan, ¿verdad? Porque el turbofan, chicos, tiene dos flujos de aire. Uno es el flujo de aire, ¿verdad? Que es MA', que es el que pasa por la cámara de combustión. Y el otro turbo, que es el otro flujo de aire, que es M sub V, se le llama en el libro, en casi todos los libros, es mucho más grande que este y es el que, digamos, circula en un ducto que está envolviendo a lo que es todo el sistema del compresor y la turbina. Por eso se llama turbofan, ¿verdad? Entonces, esto va en paralelo, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Es muy lindo problema, ¿verdad? Pero yo no les voy a pedir este problema, ¿verdad? Acá está, el bypass ratio. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que el M sub P' es 5 veces. 5,5 veces es la cantidad de aire que circula acá por este ducto, ¿verdad? Que es un aire que, como vimos en la teoría, eso,
¿verdad? No pasa por ninguna cámara de combustión. Lo único que hace es aumenta el empuje, porque esto entra en un ducto donde acá vos tenés un empuje adicional por aire, digamos, por diferencia de velocidad de aire, y otro, ¿verdad? Que es el tradicional en un turbojet, ¿verdad? Que es por diferencia de temperatura de entrada y salida. Ese es. Este problema, entonces, no les voy a pedir, ¿verdad? Pero digamos que el problema más interesante que está acá, ¿verdad? Justamente. Podemos comentar después sin problema todo, ¿verdad? Pero no, de los 10 problemas, este es el que no es. Pero de los otros 10 problemas puede salir cualquier problema parecido a esos otros 9. ¿Está bien? Bueno, no sé por qué están tan... No sé por qué están tan... Este es el libro de Sengel, ¿verdad? Entonces, estamos acá. Estamos acá, ¿verdad? Ustedes me preguntaron cuáles son los temas que cuáles son los temas que tenemos que estudiar, ¿verdad? El libro tiene como 1500 problemas, ¿verdad? Entonces, acuérdense que nosotros empezamos aquí en el capítulo con dimos hasta lo que era sí, chicos, si me dicen el primer parcial fue hasta hasta qué capítulo del libro fue, si alguien se acuerda. Hijo, no recuerdo, profe, pero Y trataba díganme sobre el los tema, ¿cuál fue el recalentadores problema que abiertos, estudiamos? recalentadores abierto y cerrado. Hasta ahí fue el parcial. Sí, Ah, sí, me acuerdo que salió me acuerdo que salió justamente en el examen, salió un calentador, un ciclo que tenía un calentador abierto y cerrado, ¿se acuerdan? sí, Ya hasta me ahí acuerdo. dimos. Entonces, ¿verdad? El capítulo que vamos a dar ahora, ¿verdad? Eso es el capítulo 10 del libro. Entonces, lo que vamos a dar ahora para el parcial, ¿verdad? Es el capítulo 9. ¿Está bien? Porque el capítulo 10 ya rendimos entonces del libro. Acuérdense que primero dimos el capítulo 10 y después el capítulo 9. Acá. Esto es todo lo que ya entró. Entonces, del capítulo 9, ¿verdad?
no estudien, ¿verdad? No estudien porque es muy fácil, muy sencillo, ¿verdad? Había una compañera, era la que me dijo que marque yo todos los problemas que tenemos que estudiarme. No sé si está ella. Entonces, el parcial comienza acá en el capítulo 9. Todo lo que es Otto, digamos, ciclo Otto, ¿verdad? Y ciclo diésel, ¿verdad? No vale la pena estos problemas estudiar, ¿verdad? O sea, son muy básicos, ¿verdad? Entonces, no va a salir problema esto, ¿verdad? Sí puede salir un problema del ciclo de Brighton, ¿verdad? O el ciclo de la turbina de gas, ¿verdad? Yo hice varios problemas esto, ¿verdad? Pero básicamente es un problema como este que está acá, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos este? Porque este es la base del ciclo de un avión turbojet, ¿verdad? Ustedes saben que es un ciclo Brighton al que se le pone un difusor y una tobera, ¿verdad? Entonces, puede salir un problema como este a partir de ciclo de Brighton. ¿Está bien? Nada de ciclo de Brighton con regeneración ni con interenfriamiento. Eso no, chicos. Ningún problema de eso. No dimos, no tenemos los tiempos. Sí puede salir un problema de estos, ¿verdad? Del Sengel. Puede salir un problema del Sengel. Por más que nosotros hayamos estudiado del libro de Zinc, ¿verdad? Puede salir un problema parecido, ¿verdad? Como salió en un año. Acá ustedes tienen este problema está en inglés, en unidad inglesa, ¿no? Pero acá ustedes tienen esto no, chicos, esto no vimos. Segunda ciclo de potencia de gas con base en la segunda ley. 9.12 no estudiar. ¿Está bien? ¿Están anotando? No se estudia. Sí, profe, estoy anotando. Bueno, y acá entonces pueden salir problemas como ese que está en unidad inglesa, ¿verdad? O sea, si nos vamos a los problemas propuestos, ¿verdad? Acá en el Sengel, ¿verdad? Acá dice ciclo Otto, olvídense Otto y dicen no vale la pena, ¿verdad? Stirling y Ericsson tampoco, ¿verdad? Este Brighton sí puede salir, pero nada de Brighton con regeneración o interenfriamiento, nada de eso de Brighton complicado. Entonces, puede salir, por ejemplo, nada de esto, Brighton con regeneración, nada. Ni esto tampoco. Acá está, ciclo de propulsión por reacción puede salir. Pero estos problemas que están acá son pero muchísimo más fáciles que cualquiera de los 10 problemas que están en el libro de Zinc. ¿Me comprenden? ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, este, por ejemplo, 9.145 salió una vez. Me acuerdo, salió un año. No sé si el año pasado. Este mismo problema. Lo que pasa es que ¿verdad? Hace un año, cuando todavía no había pandemia, cuando termodinámica 2 se dio, digamos, antes de fines del 2000, era, digamos, de fines del 2000,
porque termodinámica 2 antes se daba en la segunda mitad del año, ¿verdad? Después tuvimos el problema de la pandemia, eso, y por eso ahora estamos dando en la primera mitad del año. Este ejemplo salió en un libro, o sea, en un examen. ¿Está bien? 945, ¿verdad? Pero ciclo de propulsión por reacción, sí, ¿verdad? ¿Está bien? Esto ya dimos en el segundo parcial. Estudiamos demasiado bien. Todito quitaron 100%, no sé cómo es lo que hacen, ¿verdad? Parece que se transmiten todo su pensamiento. Y después del capítulo 10, ¿verdad? Vamos a estudiar el capítulo 11, ¿verdad? El capítulo 11 acá termina el capítulo 10. Acá está, el capítulo 11. El capítulo 11, entonces vamos a estudiar son los ciclos de refrigeración, que es muy fácil. O sea, un tema sí o sí va a ser de propulsión de aviones, me comprenden, ¿verdad? Y el capítulo 11, que es justamente refrigeradores, ¿verdad? Ciclo de refrigeración, ¿verdad? Vamos a dar la próxima clase, que es la primera clase de mayo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este es el ciclo ideal de compresión por vapor, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces vamos a explicar cómo que los ciclos de refrigeración son la inversa de un ciclo de un motor, ¿verdad? Porque ahí vos tenés que meterle trabajo para lograr la diferencia de temperatura, ¿verdad? Para extraer el calor de los alimentos, ¿verdad? O provocar, hacer que un ambiente sea confortable para el ser humano, entonces extraer el calor de los seres humanos, ¿verdad? Y eso tiene que intercambiar con un depósito térmico a alta temperatura, pero para eso tiene que darle trabajo. Esto vamos a dar en el capítulo 11 que viene después, ¿verdad? Y yo me estoy olvidando, ¿verdad? En el primer parcial no entró, ¿verdad? Este tema que es la exergía. ¿Se acuerdan de la exergía, chicos? El potencial para hacer trabajo. Sí, la exergía es el máximo, ¿verdad? Es el trabajo total disponible, ¿verdad? El máximo trabajo disponible, ¿verdad? Que es el capítulo... esto no entró en el primer parcial. Acá está, exergía. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pero de exergía no vamos a ver. O sea, vamos a ver solamente, ¿verdad? No es que tienen que estudiar todo este capítulo que es muy árido, ¿verdad? Entonces, solamente, ¿verdad? Del capítulo 8, esto entra también porque esto no entró en el primer parcial, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Acá voy a capítulo 8, ¿verdad? Esto es exergía, ¿verdad? Entonces,
solamente vamos a ver lo que es, ¿verdad?, de todo esto, porque acá es bastante denso el tema de exergía, ¿verdad? Puede salir un ejemplo, ¿verdad?, semejante a este 8.11, ¿está bien? Que es cálculo de exergía para un sistema cerrado, ¿verdad? Como este que está acá, ¿verdad? Un dispositivo cilindro émbolo contiene tanta masa, ¿verdad? Y calcular la exergía al vapor en los estados iniciales y final, el cambio de exergía y la exergía destruida y la eficiencia según la segunda ley. Anoten entonces, cualquier problema que salga va a ser semejante al ejemplo 8.11, ¿verdad? Que es para sistema cerrado, ¿verdad? Y esto que está acá no sale, el 8.14 tampoco, ¿verdad? El otro que es volúmenes de control, ¿verdad? Que donde entra todo el tema de acá está, el 8.11 y el 8.15, que es la exergía de un, ¿verdad?, de un volumen de control. Balance de exergía para el sistema de flujo estacionario. ¿Está bien? Entonces, solamente estudien el 8.11 y el 8.14 del capítulo 8. Pueden salir eso también, ¿verdad? O puede salir algo parecido, ¿verdad?, al 8.11 o el 8.14, ¿verdad? O puede salir algo de los aviones, ¿verdad?, con un ciclo de refrigeración que vamos a ver en la próxima clase, que es el capítulo 11 del libro. ¿Está bien? ¿Quieren hacer alguna otra pregunta sobre el examen? Está bien, o sea, con eso ya tienen muchísima ayuda para no andar haciendo todos los cientos de problemas que tiene el libro, ¿no? Pueden resolver por el sistema test o pueden resolver manualmente. En el último parcial, la mayoría resolvió, halló todas las H con el sistema test, ¿verdad? Y después todo se hizo a manopla, ¿verdad? Y bueno, todo acertado en el resultado, ¿verdad? Yo no puedo objetar nada, ¿verdad? Los cálculos no eran exactamente, digámoslo así, tan exactos, ¿verdad? Pero el problema no era tampoco tan fácil, ¿verdad? Reconozco. No sé si tienen otra inquietud con respecto al examen, chicos. Por ahora creo que no, profe. Más Listo. adelante capaz. No, y por eso, pero una compañera me reclamó, ¿verdad? Entonces, espero haber señalado casi todo, porque con esta ayuda que le doy ya se van a ahorrar bastante tiempo, ¿verdad? Sí, profe, yo fui. No creo que un Bueno, reclamo o algo así, profe. y porque viste que son los temas principales, ¿verdad? Lo que valen la pena, porque lo otro es todo muy mecánico, ¿verdad? No. ¿Está bien? Sí, profe, en verdad te agradezco muchísimo porque esto nos direcciona bastante para Sí. saber qué estudiar. Muchísimas gracias, profe, en serio. Listo, capítulo 11, ¿verdad? Y ustedes me dijeron que las clases son hasta el 15 de mayo por ahí, ¿verdad? ¿O hasta cuándo es la clase? Tenemos 2 clases más, profe. 2 clases más y después ya el parcial. Después comienzan las parciales, sí. Bueno, y vamos a dar capítulo 11, ¿verdad? Y en la última clase va a ser la clase donde vamos a dar, ¿cómo dirán?
todo lo que es energía alternativa y todo eso, energía por estos materiales que son de tipo piezoeléctrico, que vos le sometés a variaciones de presiones y temperatura y te pueden dar electricidad. Todo lo que es energía, digamos, de avanzada. ¿Está bien? Esa va a ser la última clase. ¿Está bien, chicos? Estamos a la orden entonces. ¿Hay más preguntas? Profe, yo solo tengo una consulta, si por Sí. favor podría alzar la grabación de las clases anteriores. Solo eso. Ahora mismo va a venir mi hijo, ¿verdad? Que es mi asistente informativo. Va a alzar todito ahora. Ya está, ya. Muchas gracias, profe. Listo, chicos. Que estén bien. Estudien. Cuídense. Gracias, profe. Chao, chao. Listo, profe, gracias. Chao, chao. Chucho, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Bueno, listo. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, chao.